¿Cuándo se consideró por primera vez a los cristianos como odiadores e intolerantes? En medio de las guerras culturales de alto octanaje de los últimos 10 años, los cristianos han sido etiquetados de todo tipo de cosas, intolerantes, arrogantes, dogmáticos, solo por nombrar algunas. Pero hay una palabra que llama la atención. A los cristianos se les ha tachado de odiadores. A pesar de que los cristianos deben ser conocidos por su amor, parece que el mundo a menudo nos asocia con el odio. Vale la pena hacer algunas observaciones sobre este fenómeno. En primer lugar, este tipo de acusación contra los cristianos es en esencia una objeción moral. En lugar de las objeciones históricas o lógicas habituales que suelen formularse contra la fe, esta tiene que ver fundamentalmente con la ética. Se trata de afirmar que la conducta cristiana viola algún estándar moral que todos deberíamos seguir. En otras palabras, la afirmación no es solamente que el cristianismo es falso, sino que el cristianismo es malo. Por supuesto, una objeción de este tipo plantea una serie de desafíos intelectuales para quien la formula. Después de todo, no se puede acusar a los cristianos de violar las normas morales si no existen tales normas. Por lo tanto, quien hace esta afirmación debe explicar de dónde provienen los absolutos morales y cómo sabe que son. Sobra decir que no es una tarea fácil para el pensador posmoderno medio, que denosta todos los absolutos y suele ser agnóstico o ateo en lo que respecta a la existencia de Dios. Para que la acusación fuera válida, esta persona tendría que convertirse en aquello a lo que se opone, es decir, en una persona dogmática sobre la verdad de sus propias creencias. Tal vez no haya mayor ironía que una persona que se queja del dogmatismo moral haciendo afirmaciones que son moralmente dogmáticas. Pero hay una segunda observación que hacer. Estas acusaciones no son nada nuevas. En el calor del momento cultural actual es fácil pensar que nuestra situación es única. Ningún cristiano se ha enfrentado nunca a lo que nosotros nos enfrentamos, podríamos pensar. Pero no es así. Los cristianos de los primeros siglos se enfrentaron a las mismas acusaciones y a menudo a otras mucho peores. Hay dos ejemplos, Plinio el Joven y el emperador Nerón. Es bien sabido que en el mundo greco-romano existía un panteón de dioses. Cada grupo tenía sus propias deidades y esas se situaban con facilidad y naturalidad junto a otras deidades. En general, nadie objetaba la existencia de otros dioses. Era un mundo politeísta. Por supuesto, los primeros cristianos eran tan monoteístas como sus predecesores judíos y no estaban dispuestos a seguir las prácticas religiosas habituales de la cultura greco-romana. Para los gobernantes romanos que intentaban mantener la paz, la intolerancia cristiana hacia otros dioses era una frustración perenne. Plinio el Joven, gobernador romano de Bitinia, expresó su frustración por el hecho de que los cristianos no invocaran a los dioses. En una carta al emperador Trajano, lamentó su terquedad y obstinación inquebrantable. En otras palabras, estaba enojado por su intolerancia. ¿Pero por qué se preocupó tanto Plinio? Porque la influencia de los cristianos habían hecho que los templos paganos quedaran desiertos y por lo tanto se podían encontrar muy pocos compradores para los animales sacrificados. En otras palabras, estaban perdiendo dinero. Para solucionar el problema, Plinio decidió obligar a los cristianos a adorar a los dioses paganos y maldecir a Cristo, y si se negaban a hacerlo, los condenaban a muerte. Dice, según tengo entendido, a los verdaderos cristianos no se les puede obligar a hacer ninguna de estas cosas. Es interesante notar que Plinio, mientras torturaba a esos cristianos, reconoció sus altos estándares morales. Los cristianos se comprometen bajo juramento no a cometer algún delito, sino a cometer fraude, robo o adulterio o a no falsificar su confianza ni a negarse a devolver una confianza cuando se les pide que lo hagan. Al parecer, la intolerancia hacia los dioses romanos era razón suficiente para matar a los cristianos, a pesar de sus vidas santas. A finales del siglo I, el emperador romano Nerón se hizo famoso por su persecución de los cristianos. El historiador romano Tácito nos cuenta que bajo el reinado de Nerón, a la muerte de los cristianos se añadieron toda clase de burlas.
cubierto con pieles de animales, eran despedazados por los perros y parecían o eran esclavos en cruces o eran condenados a las llamas y quemados para que sirvieran de iluminación nocturna cuando la luz del día hubiera expirado. Nerón ofreció sus jardines para el espectáculo, como si estuvieran exhibiendo un espectáculo en el circo. ¿Pero qué crímenes atroces cometieron los cristianos para justificar una tortura tan inimaginable? Tácito reconoció que los cristianos no eran realmente culpables de las acusaciones falsas de incendiar la ciudad. En cambio, admitió que fueron asesinados según por odio contra la humanidad. ¿Qué habían hecho los cristianos para que se les acusara de odiadores? Una vez más, se negaron a tolerar el panteón de dioses y las prácticas religiosas que los acompañaban. En resumen, las historias de Plinio y Nerón son alentadoras y aterradoras a la vez. Son aterradoras porque suenan inquietantemente similares al tipo de lenguaje y acusaciones que se utilizan hoy en día contra los cristianos. Pero en el lugar de pedirles a los cristianos que rindan homenaje a los dioses romanos para demostrar su aceptabilidad, ahora se les pide que rindan homenaje a los dioses de nuestra cultura actual. Al mismo tiempo, esas historias son alentadoras. Nos recuerdan que este tipo de persecución no es nueva. De hecho, esta persecución no fue el fin del cristianismo, sino su comienzo. En medio de ella, la iglesia prosperó y se expandió. Jesús prometió lo mismo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la resistirán.